Vamos a hablar de las vías derivativas del síndrome de Nutcracker, opciones terapéuticas. Pertenezco al grupo iberoamericano de estudio pélvico. Existen tres tipos de Nutcracker: el anterior, el posterior y la combinación de ambos o circunaórtico. La clínica y la sintomatología de los pacientes va a depender mucho del tipo y de la disposición anatómica. En situaciones severas los pacientes concurren con dolor lumbar severo, con microhematuria o macrohematuria, congestión pélvica secundaria. Los pacientes que tengan esta sintomatología se deben hacer las tres ecografías abdominal, transvaginal, identificando las varices pélvicas, la congestión pélvica secundaria y también la ecografía de miembros inferiores. Para poder corroborar los ángulos también se complementa con la angiotomografía y ante la evidencia de la compresión y de la hematuria y del el dolor pélvico lumbar severo, se plantea la colocación del stent. Ante una situación de solamente dolor pélvico con insuficiencia gonadal, se plantea la embolización como en primera instancia. Es importante tener en cuenta los criterios directos e indirectos de ratios de velocidad, de diámetros de la vena renal, las vías derivativas, el desarrollo de la circulación colateral. La angiotomografía juega un papel y la angioresonancia un papel importante para poder definir algunas imágenes como signo del pico, la ubicación de la vena, las variantes anatómicas. La radiología también nos permite ver las vías derivativas, los gradientes de presión y cómo es el comportamiento hemodinámico de esa situación. Como primera instancia se opta por el tratamiento médico, donde se pide al paciente que aumente de peso. Si no mejora, se puede plantear la respuesta terapéutica, ya sea quirúrgica, convencional o endovascular. Nosotros optamos más bien por lo endovascular. Planteamos el problema de que no todos los síndromes y los fenómenos de Nutcracker son iguales. Las vías derivativas son totalmente diferentes, por lo tanto la conducta va a ser diferente. Y hemos encontrado 7 patrones con variante pre y retroaórtica, y esto es un poco el resumen de todos los patrones que hemos encontrado en los fenómenos y síndrome de Nutcracker. También lo pudimos ejemplificar con estos dibujos, donde podemos tener justamente las características de las siete opciones con su variedad. En la tipo 1 estamos hablando de un patrón normal que representa el 42% de los pacientes estudiados. En la tipo 2 la derivación representa el 27% de los pacientes, donde justamente lo que se plantea es que hay una compresión y una derivación por la vena gonadal. Los pacientes tienen dolor pélvico, por lo tanto se plantea la embolización gonadal como alternativa. Si el paciente no refiere dolor lumbar posterior, ese es el resultado y se mantiene solamente con la embolización. Pero si empieza a aparecer dolor lumbar severo o hematuria, se plantea la colocación del stent. En la esta variante también se ve en este caso en un paciente longilíneo con una compresión severa, ratio mayor de 5, con desarrollo de la vena gonadal y como primera instancia, como no tenía hematuria ni significativa ni dolor lumbar severo, se planteó la embolización gonadal izquierda y fíjense posterior a la embolización cómo cambia la vía derivativa hacia lumbar ascendente y prevertebral. Otro caso de una paciente de 17 años con mucho dolor, a diferencia del anterior, esta paciente tenía hematuria, tenía dolor invalidante, sin respuesta al tratamiento médico. Se vio en esta variante tipo 2 la compresión, el cizallamiento de la arteria sobre la vena y la derivación por la vena gonadal. Se procedió a hacer la embolización con coil de liberación controlada tipo concerto de 18 por 140 con técnica de sándwich, foam, coils foam, y posteriormente se colocó un stent dedicado a vena, y eso nos permitió en cierta medida resolver el fenómeno compresivo y el síndrome congestivo secundario. El seguimiento lo hacemos por ecografía y tomografía, donde vemos la correcta posición del stent sin migración, resolviendo las vías derivativas. En la tipo 3, toda la derivación va en vía ascendente hacia lumbares hemiácigos. Generalmente son fenómenos de Nutcracker, hallazgos radiológicos, por lo tanto los pacientes son asintomáticos y la conducta es expectante. En el tipo 4 estamos hablando de vías derivativas descendentes, ya sea lumbares,
y estas generalmente los pacientes pueden ser pre o retroaórticos, donde justamente los pacientes refieren dolor lumbar severo o pélvico severo, donde el implante de stent sería una alternativa o la solución. Es el caso de esta paciente de 17 años con 3 años de dolor invalidante postrada, con inmovilización, sin respuesta a los analgésicos, donde justamente se colocó un stent dedicado a vena retroaórtico. Esta es una variante, fíjense, retroaórtica, donde se puede ver justamente la ubicación y la disposición anatómica, y posteriormente a la colocación del stent desapareció totalmente la colateralidad. Lo que era antes con toda esa colateralidad lumbar, y lo que quedó posteriormente sin colateralidad y drenaje por la vena renal. En la tipo 5 toda la derivación se hace hacia el lado contralateral prevertebral. Estos pacientes refieren mucho dolor lumbar y representan el 2% de nuestra casuística, donde en estos casos se debe implantar un stent. En la tipo 6, que es la vía que representa el 20% de los casos, acá la derivación es combinada o múltiple, puede hacerse por lumbares, por gonadales, por prevertebrales, y generalmente cuando se asocia con mucha sintomatología el implante del stent o la embolización. En la de tipo 6 combinada o múltiple pero retroaórtica, también en este caso se plantea el implante del stent. Es el caso de una mujer de 24 años de edad con un ángulo aorto-mesentérico de 13 grados, con signos bien claros de compresión, de signos de nutcracker, y justamente en la ecografía con las maniobras también se podía evidenciar signos radiológicos en nutcracker, donde la derivación se realizaba por vasos lumbares, de ahí explicaba el dolor lumbar severo que tenía por las venas lumbares, la hemiácigos, y por las venas paralumbares. Se procedió a hacer la embolización gonadal, esa vena gonadal que estaba insuficiente, con coil de liberación controlada, y fíjense posteriormente a la embolización cómo ya cambió la vía derivativa hacia el sistema hemiácigos lumbar, pero teniendo en cuenta la presencia de hematuria, dolor lumbar invalidante, se planteó la colocación del stent con la resolución del cuadro clínico. Lo que era antes y lo que posteriormente la paciente resolvió el cuadro clínico. Fíjense justamente la desaparición de toda la circulación colateral, y acá podemos evidenciar justamente la derivación por vasos lumbares y hemiácigos. La tipo 7 es la circunaórtica. La clínica va a depender de lo que más está comprimido, y por lo tanto podemos plantear la colocación de la embolización o el implante del stent. Este protocolo que estamos haciendo es un protocolo que se establece del año 2016, desde octubre hasta el presente. Tenemos 213 flebografías diagnósticas, 123 hombres, 3 mujeres, 126 casos entraron dentro del protocolo con una edad promedio de 30 años de edad. Todos los casos fueron resueltos por vía endovascular, no requirieron ningún retratamiento, solamente un caso con una respuesta parcial al stent y la embolización, que era un tipo 2. En el tipo 1 hemos encontrado normal 53 casos, el 42%, que fueron embolizados, porque no eran nutcracker, eran solamente hallazgos. El tipo 2, una derivación tipo por vena gonadal, fue el 27%, donde se realizó fundamentalmente embolización, y solamente en 4 casos fue necesario colocar stent. El tipo 3, la derivación ascendente, el 1%, tipo 4, descendente, fueron el 6% de los casos que fueron resueltos con stent y embolización. El tipo 5, que fue el lado contralateral, la conducta fue expectante porque el cuadro lumbar era muy leve. El tipo 6, la vía derivativa combinada múltiple, representó el 21% de los casos que fueron resueltos con embolizaciones en 11, y 2 casos de stent más embolización, y un caso de circunaórtica con conducta expectante. Van a ver el 42% de las flebografías diagnósticas realizadas fueron normales en todos los pacientes, es decir, no había signos de nutcracker. Tipo 2, cuando signos de nutcracker con derivación gonadal, el 21% la forma mixta, y en la tipo 4 descendente con la forma representó el 6% de los casos. Los stent colocados no son, o la colocación del stent no está exenta de riesgo. Existen complicaciones asociadas al procedimiento, migración proximal, migración distal, hiperplasia, estenosis. Por lo tanto, es importante
identificar cuáles son los pacientes que van a ser beneficiados con la colocación del stent. En esta casuística, en este trabajo de Javier Leal Monedero y Santiago Zubicoa, Álvaro y Ángel Sánchez, se puede objetivar justamente la mejoría del cuadro y la resolución del cuadro con el stent venoso y con la embolización, desaparición de la hematuria y los signos radiológicos y ecográficos. Como conclusión, podemos decir que el síndrome de Nutcracker es una entidad que requiere una comprensión de la clínica, la tomografía, la ecografía y, si es posible, el IBUS también, la necesidad de identificar todas estas variantes hemodinámicas, tratar en base a la clínica y la variante hemodinámica, y nosotros optamos fundamentalmente por los procedimientos endovasculares, por los excelentes resultados que se han obtenido y por la mejoría en la calidad y la resolución de los problemas. Muchísimas gracias.